Gracias, señor presidente, señores magistrados. Como defensa técnica de don José Pedro Castillo Terrones, venimos a esta audiencia para solicitar muy respetuosamente se sirvan revocar la resolución de primera instancia que decidió declarar infundada la tutela de derechos solicitada por la defensa por afectación al derecho a la imputación concreta y reformándola la declara infundada en mérito a los siguientes argumentos. Señor presidente, al advertir esta defensa que la disposición de fecha 13, disposición fiscal de fecha 13 de diciembre del 2022, que contenía la formalización de investigación preparatoria, adolecía de ambigüedad, adolecía de imprecisiones y de un contenido gaseoso respecto a la imputación concreta. Es por eso que mediante escrito del 12 de abril del año 2023 solicitamos al despacho fiscal que emita o que nos aclare respecto al relato circunstanciado de los hechos de relevancia penal, puesto que la narrativa fáctica del Ministerio Público no hacía alusión a hechos de relevancia penal, sino a lectura de discurso, a infracción de la Constitución, etcétera, etcétera. Porque entonces también asimismo planteamos de que se precise respecto a la modalidad típica que le atribuyen o que le atribuían o le atribuyen a mi patrocinado José Pedro Castillo Terrones, puesto que si bien el elemento objetivo del tipo penal del artículo 346, rebelión, implica como premisa el alzamiento en armas, este tiene 4 variantes teleológicas. Variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente establecido, suprimir el régimen constitucional y modificar el régimen constitucional. De la lectura de la disposición número 7. Señor abogado, perdón. ¿Eso no ha sido discutido anteriormente en la excepción? Le pregunto. Sí, señor presidente, este incidente versa sobre la imputación concreta. Pero está usted hablando... Entonces, no estoy cuestionando yo. ¿Cómo que no? Está diciendo todo, cuestionando todo el esquema. A ver, prosiga, a ver. Sí, lo que decíamos era que pedíamos a la Fiscalía que nos precise en cuál de estas variantes estaría incurso, según su teoría fiscal, el señor José Pedro Castillo Terrones, porque de la lectura de la disposición no lo precisa. O sea, no estamos yendo a cuestionar el tema de que si hay... si el hecho es típico o no es típico, sino que nos precisen como parte del derecho a la imputación concreta. También le pedíamos a la Fiscalía que al advertir de que a todos los imputados, bajo el epígrafe de imputación específica, se les hacía unas imputaciones idénticas. Se les hace unas imputaciones idénticas solo cambiando el nombre y el cargo. No, es como dicen los jóvenes o por ahí en el argot urbano, pues el copia y pega, ¿no? Todo está copiado y pegado, entonces pedíamos que haya una imputación específica dada la pluralidad de agentes investigados. También el nivel de intervención de José Pedro Castillo Terrones, pues no nos quedaba claro, dado que se hablaba incluso de cuestiones como que fuga a la embajada y cuestiones que no nos precisaban si eso era parte del nivel de intervención. Y asimismo, que se establezcan los indicios o elementos, pero en relación de la participación de Pedro Castillo Terrones y de la tipificación que se estaba haciendo. El juez de investigación preparatoria
resuelve declarando infundado este pedido de tutela de derechos, y obviamente eso nos causa agravio, además del derecho a la imputación concreta relacionado al derecho de defensa, la ausencia de motivación vulnera el deber de imparcialidad de los jueces, y hay una incongruencia entre lo peticionado y lo resuelto. Así, respecto a lo primero, al relato circunstanciado, el señor juez de investigación preparatoria supremo refiere de que lo que en realidad está pidiendo es una tutela de derechos. O sea, lo que está cuestionando es de que el hecho no es típico, no es justiciable penalmente. Entonces, bajo esa premisa, elude, pero sin embargo, su auto se contradice cuando en el fundamento jurídico, decimosegundo, plantea de que, el fundamento jurídico cuarto, en el análisis concreto, dice que hemos satisfecho los requisitos de admisibilidad. Entonces, si como defensa habíamos planteado un tipo de recurso con un contenido jurídico diferente, tenía que no haber admitido, y la decisión en todo caso tendría que haber sido improcedente, pero lo declara infundado. O sea, en sí misma contiene una contradicción. Pero elude ¿por qué? Para sostener que en la imputación concreta, reducirla a que solo, la imputación concreta solo se reduce para el criterio del juez a decirle al investigado por tales hechos que te estoy investigando. No interesa si esos hechos tienen relevancia penal, si esos hechos desarrollarlos de acuerdo a la metodología de la dogmática penal, no interesa. Esto es, leíste el discurso y esos son los hechos. Y además de que no se puede exigir en una tutela de derechos de que se me precise respecto a la tipificación, lo cual es un error porque la imputación concreta no son hechos, sino también la tipificación y los elementos de convicción. Es lo que entendemos. Pero además, respecto a la modalidad típica, el señor juez de investigación preparatoria incluye un grave error, y lo que lleva es a justificar prácticamente de que no haya pues que cuando hay una pluralidad de imputados, sostiene él que es lógico, ¿no? Para él es lógico de que si es la misma el marco de imputación, es lógico de que las imputaciones sean idénticas. Eso es lo que llega a plantear. Entonces yo creo que eso no puede ser, no voy a abundar en citar jurisprudencia o citar autores, porque es un campo, un predio que señores jueces supremos lo dominan amplia y profundamente. Entonces no puede ser esa situación de que es lógico, dice, que al haber una misma imputación, a cada uno se le impute lo mismo, se lo justifica. Y respecto al tema de entonces respecto a la modalidad, plantea de que el señor juez hace su interpretación. O sea, nos dice de que eso no es atendible, de que las 4 modalidades no es atendible, dado que él, bueno, de acuerdo a su análisis, plantea de que se advierte, ¿no? Él deduce de la disposición de formalización que contendría implícito para él que el alzamiento armado habría sido para variar la forma de gobierno, suprimir el régimen constitucional y modificar el régimen constitucional. Pero el Ministerio Público en la audiencia, señor
señor presidente, había sostenido que para ellos era de las cuatro variantes, era variar la forma de gobierno. Y se remitían al recurso de apelación 248-2022. Y esto es sumamente grave, señor magistrado, porque precisamente la base del principio de imputación, ya para no hablar de la separación de las instituciones en un Estado de Derecho y en un proceso en que cada institución tiene sus roles, es precisamente, presupone la diferenciación entre los sujetos que acusan, que se oponen o que resisten a la acusación. O sea, ¿cómo es posible que se sustente, y esto es reiterado, es decir, que la Sala Penal Permanente ya dijo por cuál de las cuatro variantes? Entonces, ¿quién está encargado de hacer la imputación? ¿Es el Poder Judicial o es el Ministerio Público? Entonces, pues, lo que se tenía que hacer era que le devolvieran o que le requirieran que complementen su disposición de formalización. No estamos pidiendo otra cosa, no hay malicia acá como el fiscal. Entonces, no puede haber remisión. Incluso nosotros no estamos solicitando la variación del criterio jurisprudencial. Lo que estamos, nosotros, el objeto de este incidente es la disposición de formalización. Lo que estamos pidiendo es rectificación de ese documento. Y si eso implica alguna variación, alguna evolución, algún desarrollo de la jurisprudencia por el órgano que corresponde, no hemos iniciado el incidente en ese sentido. Finalmente, señor magistrado, en esta situación, digamos, de las imputaciones idénticas para Pedro Castillo Terrones, para Aníbal Torres Vázquez, Betty Chávez, etcétera, todos tienen una imputación idéntica. Entonces, eso no es sostenible y es una situación que nosotros pretendemos de que se corrija, se reencauce y se respete el principio de imputación necesaria, el principio acusatorio, dado que limita, restringe la defensa y lo viene restringiendo ya más de un año. ¿Cuál es su pretensión? He concluido, señor presidente. Su pretensión es que se declare fundado el recurso, su tutela de derechos, su apelación. ¿Y qué medida de corrección debe adoptar el tribunal según su pretensión? Que se le requiera al despacho fiscal para que complemente, subsane o aclare lo pertinente ya a los puntos enunciados. Correcto, muy bien, señor Aguado. Tenemos claro su petitorio. Doctor Zapata González, del Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Este Ministerio Público señala, señor presidente, que en el fundamento séptimo de la resolución impugnada, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha señalado que en la etapa de investigación preparatoria los cargos imputados por el Ministerio Público son aquellos descritos en la respectiva disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Tanto es así que, conforme se ha indicado en el fundamento jurídico número 18 del acuerdo plenario número 4-2010, esto respecto a tutela de derechos, la disposición de formalización cumple una función esencialmente garantista. Informa al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica. Esto es el contenido de la imputación jurídico penal que se dirige en su contra, y ya en el proceso formal formalmente iniciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de la imputación. En el fundamento octavo resalta el fundamento jurídico número 13 del citado acuerdo plenario al referirse de aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que, según el imputado o su defensa, estarían vulnerando sus derechos fundamentales constitucionales,
pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo. Señala que no podrán cuestionarse a través de la tutela. Entonces nos encontramos ante un mecanismo de carácter residual, esto es, que opera en ausencia o deficiencia de otros mecanismos procesales que permitan garantizar el ejercicio de los derechos del imputado. En este orden de ideas, señor presidente, la tutela de derechos solicitada por la defensa solo puede estar sustentada en afectaciones para las cuales el ordenamiento jurídico procesal no ha previsto mecanismos específicos para su protección. Por ello, los argumentos de la defensa, orientados a sustentar que el hecho denunciado no constituye delito o que no es penalmente justiciable, deben discutirse a través del mecanismo técnico de defensa que corresponde, que es la excepción de improcedencia de acción, que es precisamente la que se ha visto en la audiencia anterior. Dicha excepción pues está prevista en el artículo 6, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal. Y no pues se puede hacer a través del pedido de tutela que, como se ha indicado, ya tiene un carácter residual. Respecto a los límites para cuestionar la disposición de formalización de la investigación preparatoria a través de la audiencia de tutela, se recuerda que el acuerdo plenario número 02-2012 estableció como regla la imposibilidad de cuestionarse vía tutela jurisdiccional la disposición anotada por las siguientes razones. Uno, cuando se trata de un acto unilateral del fiscal que no puede ser dejada sin efecto por el juez. Y el segundo, que no corresponde en nuestro código un sistema de control de los presupuestos jurídicos materiales en sede de investigación penal preparatoria. En relación al principio de imputación necesaria, debe tenerse en consideración que este contiene niveles de especialidad de acuerdo al grado o avance de la investigación de un hecho o cuando se está en un periodo intermedio. Además, es importante, señores magistrados, y es de conocimiento público, más aún de la defensa técnica acá presente, que este despacho fiscal supremo, con fecha 14 de diciembre del año próximo pasado, mediante disposición número 43, se dispuso la conclusión de la investigación preparatoria del presente caso. En consecuencia, el día 22 de diciembre del 2023, se presentó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el requerimiento acusatorio contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones y otros por la presunta comisión del delito de rebelión y otros. Siendo y así, se tiene pues que el expediente 04530-2008-PHD/ATC Cajamarca, en el cual pues se estableció que si el acto lesivo de un derecho fundamental cesó o devino en irreparable, luego de la presentación de la demanda de tutela de derechos, corresponde declararla improcedente, en tanto tampoco existe al momento de resolver ningún problema concreto que analizar, cuyo objetivo, pues, señor presidente, es reponer al estado anterior a la violación o amenazas de los derechos fundamentales, lo cual no es posible en la presente causa, dado que a la fecha se encuentra pendiente que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria corra traslado del requerimiento acusatorio a las partes procesales y posteriormente se convoque a la audiencia de control de acusación. Motivo por el cual, señor presidente, solicito se confirme la resolución en materia de impugnación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tiene el uso Procuraduría, doctor. La Procuraduría Pública del Estado. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, desde nuestra lectura, esta tutela de derechos ya ha sido objeto de pronunciamiento por esta Sala Penal Permanente mediante la Ejecutoria Suprema de Apelación 256-2022, incidente de prisión preventiva, que confirmó el auto de primera instancia por lo siguiente: justamente en esta apelación, como segundo agravio del recurso de apelación, se tuvo el siguiente agravio. Los hechos no reúnen las características del delito de rebelión, vulneran el principio de legalidad, la imputación no es precisa, en concreto traducción, falta de imputación necesaria. Fue uno de los agravios que ya fue absuelto por esta Sala Suprema. Cuestionamientos que nuevamente son formulados en su pedido de tutela de derechos e incluso se insiste, como ya se indicó, pese a no poder ser reclamado en vía tutela, señala pues temas de atipicidad, falta de imputación necesaria, entre otros argumentos, como lo hemos escuchado a la defensa técnica. Como se indicó además, no se está
ante un hecho atípico, ni ante medios de investigaciones insuficientes, y menos ante una descripción oscura, imprecisa o confusa. Y este argumento que acabo de señalar lo señala justamente esta sala a través de la apelación 256-2022 en el fundamento jurídico séptimo. Y de lo anotado se entiende pues que esta máxima instancia penal ordinaria validó y asumió que los hechos atribuidos al encausado José Pedro Castillo Terrones cumplen con un sentido comunicativo, estando a la formalización de los tipos penales imputados, sobre los cuales tienen una sospecha grave o fuerte, toda vez que se confirmó sobre este ciudadano una medida cautelar fuerte, que es la prisión preventiva. Además, señor magistrado, antes de culminar, debemos hacer mención que incluso en la apelación que realiza el letrado, que es defensa del investigado, señala en el numeral 3 agravios que le causarían la impugnación, y en los agravios que le causan impugnación es solamente la transcripción de los artículos pertinentes del Código Penal y Código Procesal Penal y otros artículos. Por ejemplo, señala como un agravio competencia del Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria. Pone los artículos, pero no señala cómo es que le agravia este artículo. Entre otros, competencia del órgano jurisdiccional en la etapa de investigación preparatoria. Pone como agravio así en su apelación, pero tampoco describe cómo es que este artículo le causa agravio a producto de que lo manifiesta así en su apelación, que es materia de asunto en la presente sesión. Por estas consideraciones, señor magistrado, en representación de la defensa jurídica del Estado, solicitamos pues que se declare infundada la apelación venida en grado y, en consecuencia, se confirme la resolución. Muy bien, muchas gracias. El señor presidente. No, Disculpe, no voy a pedir. No, por favor, por favor. Yo dirijo acá la acción. Yo dirijo la acción. ¿Qué quiere usted? Sí, solo que quería pedir una aclaración o que se dé cuenta en todo caso, dado que la Fiscalía ha alegado un hecho de que ya existe acusación, pero no sé si ha presentado un escrito para acreditar ese hecho, algún instrumento. Acá no solo escrito, no se preocupe, no hay acá ningún escrito, punto. No hay acá. El Tribunal Supremo no conoce de la acusación. Y vamos a discutir desde el tema de las actuaciones de la investigación, ¿correcto? Muy bien. Señor Castillo Terrones, ¿qué desea usted agregar? Totalmente de acuerdo, señor magistrado, con la defensa que ha hecho uso de la palabra. Desde mi legítimo encarcelamiento hasta el día de hoy, señor presidente, señores magistrados, la Fiscalía ha venido investigándome por un delito que no cometí, el delito de rebelión. En todo caso, yo quisiera que se me precise a qué hora cometí el delito de rebelión. ¿Por qué la imputación en mi contra? La imputación que se le hace al doctor Aníbal Torres y a la doctora Betsy Chávez son totalmente idénticos. Me causa sorpresa de que hasta el día de hoy el Ministerio Público no explique con claridad de qué se me imputa precisamente. Se me acusan de rebelión. Entonces, dígame, ¿en qué momento se inició el alzamiento en armas? ¿Y hasta cuándo duró, si es que lo hubo? Eso demuestra que hay una ambigüedad y una ausencia de respuestas claras, tal como lo dice y lo siente y lo vive cualquier ciudadano. Lo que ha habido acá es que se ha organizado para ver de qué manera tumbamos a este gobierno. Ha habido, el día de hoy, se ha demostrado que hay una consigna política. Y lo está demostrando precisamente en estos momentos un medio de comunicación de respetada trayectoria que acaba de dar a conocer al país de que el ex fiscal de la Nación, hoy investigada y que supuestamente lidera una organización criminal, designó o en todo caso ordenó al fiscal Terán para que cumpla todas sus instrucciones y no demuestre los hechos reales. Da a entender, señor presidente, de que el día de hoy más valen las apariencias que los hechos reales. En ese marco, debo pedirle a usted
que se me precise con claridad las imputaciones formuladas en mi contra y con ello se resuelva mi situación con justicia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. La audiencia concluida. Un segundo, si no le molesto, señor presidente. Cuando he venido sosteniendo el acto de mi defensa y mis abogados me traen algunos recortes de algunos periódicos diciéndome en tal página, el expediente tal, y cuando formalmente, con todo respeto, se ha pedido a través de mi defensa a la autoridad para tener acceso a mi expediente, no tengo acceso, pero sí lo tienen en otro medio de comunicación. Pido por favor de que tenga al menos mi defensa acceso a la información para asumir mi defensa como corresponde. Gracias, señor presidente. Eso tendrá y analizará el Ministerio Público, que hasta el momento tiene el control del proceso. Pero ese es un tema distinto a lo que propiamente se está... En todo caso, para su conocimiento, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, se toma nota de lo que se indica. La audiencia ha concluido, se resolverá inmediatamente. Siguiente audiencia, culminada esta, siguiente audiencia.